Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos en el segundo bloque. Estamos charlando, vamos a charlar con Tomás Downey. Tomás, ¿estás ahí? Hola, estoy acá, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Ustedes? Muy Muy bien, muy bien, bien. estábamos revisando un poco Tu tu currículum. obra. Me pusieron la tilde al revés en el nombre. Sí, estaba viendo eso como si fuese francés. No, me causó gracia. Estás afrancesado. Estuvimos recién viendo tus comentarios, charlando un poquito. Nos sorprendía el hecho de que al principio tus cuentos eran más concisos, más cortos, y luego la extensión fue creciendo. Queríamos saber si fue por algo en particular, si hubo alguna influencia o por qué los relatos se empezaron Expandir. a expandir. Yo creo que hay algo de ir ganando confianza en un punto. Digo, sin desmerecer el cuento para nada, porque yo me considero cuentista, pero digo, cuanto más largo es un relato, yo pienso mucho en términos de estructura, y cuanto más largo es un relato, digamos, más compleja tiene que ser la estructura, más páginas se tiene que sostener, básicamente. Y en ese sentido creo que fui, como bueno, practicando, sintiéndome seguro en determinado formato y extendiéndome. Y también por otro lado hay algo como de no repetir fórmulas que quizás un poco al menos en su momento, me aburrieron. Ahora estoy trabajando en textos, estoy trabajando en una novela, estoy trabajando en cuentos cortos, cuentos más largos. Tengo de todo un poco, pero creo que hubo algo de eso, de ir buscando como nuevos desafíos. Bien, y volviendo a eso de la novela, ¿nos querés contar un poquito de qué trata la novela? No, No. Bien. Sabemos que es no, medio no, contarlo está sin proceso. postapocalíptica, algo de guerra civil, algo así estuvimos escuchando. Guerra civil, sí. Guerra civil, bien. Hay algo he contado en alguna otra entrevista, no sé si la pegaste o si lo escuchaste, No, lo escuché, lo pero escuché. sí, eso trata de ser un soldado en una guerra civil, empieza cuando lo están por fusilar. Eso es todo lo que estoy dispuesto a contar. Bien. ¿Y cómo va eso? ¿Va avanzado? ¿Recién la estás arrancando? ¿Está solo No, el...? la novela está escrita, pero la escribí así un poco a los ponchazos de un tirón y bueno, necesita mucha corrección. Yo soy muy obse, todos los cuentos, cualquier cuento que haya publicado tiene 15, 20 correcciones y bueno, la novela obviamente lleva mucho más tiempo, es mucho más cansador. Cada vez que me pongo a trabajar en la novela sé que son 2, 3 meses de estar corrigiendo, no algo que puedo resolver en una semana o dos. Entonces escribí una primera versión hace ya 3 años, uf, 3 años, sí. Y cada 3, 4, 5 meses, cuando encuentro tiempo entre otros laburos, me pongo a trabajar en eso. Y ahora ya está llegando digamos, a una versión que creo que se puede dar a leer. Esperemos. Cuando termine les cuento. Eso me da pie a preguntarte algo que a raíz de una entrevista que escuché que te hacían, que vos comentabas que en el primer libro los cuentos que estaban ahí quizás los habías escrito como 10 años antes de que se publiquen, y ahora con esto que decís, que escribiste hace 3 años ya la novela, ¿cómo manejas la ansiedad antes de publicar? No sé, la verdad no sé. El primer libro, en realidad, creo que pasaron 10 años desde el primer cuento hasta la publicación. No es que estuve 10 años con todos los cuentos. Claro. Fue como un proceso también de escribir mucho y purgar lo que no servía. Eh, y no hay que pensar, hay que tratar de no pensar mucho hacia adelante. Es día a día y sí, cuando me pongo a pensar justamente eso, por eso cuesta tanto, por ejemplo, sentarme a corregir la novela, porque el día que empiezo es, bueno, sé que tengo 200 páginas por delante, y que hoy voy a poder corregir 3, 4, 5, 10 a lo sumo, depende del día, depende de las páginas, depende de las otras cosas que tenga que hacer. Eh, entonces, nada, ir día a día, paso a paso, y no esperar mucho tampoco. Obviamente que uno tiene esas ilusiones, fantasías, se imagina el momento en que la gente lo lea, pero bueno, cuando pienso en eso trato de correrlo a un lado y saber que eso viene más adelante y que
y que es parte de un proceso. Por ejemplo, ahora estoy en un proceso por este trabajo, por la novela y por otros encargos, en que, por ejemplo, estoy leyendo muy poco. Ujú. O leo solo cosas con las que estoy trabajando, cosas que estoy escribiendo o cosas de alumnos también, y cosas que estoy corrigiendo. Y estoy esperando el momento de terminar algunos trabajos para poder tener tiempo de leer y poder dedicarme a leer cosas que no sean por trabajo, por obligación. Claro. ¿Y podés mechar, por ejemplo, estar corrigiendo la novela y al mismo tiempo escribiendo un cuento nuevo o corrigiendo otro anterior? O te metes de lleno con una historia y hasta no terminar esa, no vas a otra? Mira, cuando trabajo cuentos, sí trabajo varios a la vez siempre. Y eso ayuda porque cuando te trabas en uno, puedes pasar al siguiente, ir y volver. Con la novela no es tan así. Con la novela, por eso también la escribí hace tanto y, no, y me cuesta corregirla porque trato de buscarme momentos en los que pueda tener 2 o 3 meses de dedicación casi total Mm. para eso. Y hay algo también como de inercia que uno va ganando en el trabajo, ¿no? Por ahí los primeros días que me pongo a trabajar, estoy 8 horas sentado y no hago prácticamente nada, pero uno como va entrando en ese mundo, en el clima, en el tono, voy entendiendo qué quiero hacer, hago lecturas complementarias, veo películas que tengan que ver, repaso mis notas y de repente en un momento me largo. Y ahí en este caso, como, bueno, como es un universo mucho más grande, requiere toda mi atención. Con los cuentos sí puedo ir saltando una cosa a otra. Eh, También escribo guiones, con los guiones también puedo hacer eso, pero bueno, los guiones siempre hay alguien esperándolos, tenés deadlines más concretos, es como distinto el proceso en ese sentido. También se suele trabajar en equipo con otra gente, y es distinto a esto, a un trabajo que no te pido nadie, que nadie está esperando, y con todo lo bueno y con todo lo malo, ¿no? que tienen. ¿No trabajás con editores, Tomás? Sí, sí, por ¿Tenés un supuesto, editor? Ah, pero al menos en este caso, yo no voy a leer, no le mando nada a un editor hasta que yo esté conforme. ¿y, Bueno, en los y, casos anteriores y tampoco es. tenés algún así compañeros, amigos cercanos a los cuales le das tus cosas como para que sean tus primeros lectores y para que vayan viendo? El otro día charlábamos con, no me acuerdo si era con Michelle Nieva Sí, que se lo da o a con sus Ale amigos. Camilla. Claro, que decía, yo por ahí escribo algo y veo si veo que me convence o algo, lo pongo a discusión en gente de la cual confío mucho, y eso por ahí me da un balance de ver cómo voy. O sos por ahí de algún tipo de autor que es un poco más cerrado y dice, no, lo guardo y hasta último momento que no esté todo corregido lo pongo a juicio. No, no, siempre lo doy a leer. Hay un grupo de colegas, amigos, que algunos escritores, otros no, pero gente en la que confío que Claro, sí, que me lee siempre en alguna instancia, digamos, no un primer borrador, sí, sí. porque si en un primer borrador me van a decir cosas además que ya sé. Eh, es como un momento, creo que se trabaja, eso también tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Mm. Como que uno en un punto maneja la ansiedad, maneja también el agotamiento con el material. Siempre hay momentos en los que necesitas tomar distancia, y una de las instancias que te permite tomar distancia y también ganar perspectiva respecto del texto es cuando te leen otros. Ahí uno tiene más o menos una muestra de lo que le puede llegar a pasar a un lector, que no es uno, pues primero el único lector a mano que tiene uno cuando escribe es uno, pero la mirada de uno, pero estoy diciendo mucho uno, se va pervirtiendo y se va agotando y se va gastando, y llega un punto en el que terminas casi odiando el material, o bueno, te termina cansando, digamos. Entonces sí, en ese momento entran las lecturas de otros a ayudar con la perspectiva. Después volvés al material, seguís trabajando y quizás entra algún otro lector, en un punto ya entra un editor, y también hay instancias como imprimirse el texto, irse a leerlo en un café, no leerlo en la computadora, ¿no? Pues si yo estoy leyendo en el Word, estoy corrigiendo, no puedo no corregir. Claro. Entonces me sirve imprimírmelo, por ejemplo, para leer de corrido, obviamente tachando, marcando, llenando todo de cruces, y, y así tener una mirada, Un digamos, corregidor un compulsivo, poquito más eso de por lo que afuera, contás. puede ser. Y por ejemplo, vos que mencionaste esto de los guiones que escribís, ¿siempre los escribís por pedido? No, de todo. Ah, He empezado, he escrito guiones por cuenta propia y he escrito guiones por pedido. En general, sí, en general un poco más por pedido, pero bueno, porque es más una cuestión de trabajo, ¿no?
lo que me da de comer. Claro. Y me guardo, digamos, la literatura, como también las traducciones, ¿no? Y Claro. me guardo la literatura para hacer lo que quiera, a mi tiempo, a mi ritmo. ¿Y, y qué Nada, te pareció el y a mi resultado gusto. del guión este que se hizo película, que justo estábamos hablando más temprano, la peli esta que está en Movie, Un crimen común. Un crimen común? Es una película que quiero mucho, a mí me encanta. Aparte soy muy amigo de Francisco Márquez, el director. Estudiamos juntos Ah, cine hace ya 15 años. Y bueno, siempre fuimos amigos y recién muchos años después él me propuso escribir la película, que él ya venía trabajando. Y nada, me gusta, no puedo decir mucho más que eso. Creo muy bien la actuación de Carricajo, de Elisa Carricajo es espectacular, por ejemplo. La foto de Fede Lastra también quedó increíble. Me parece que es una linda peli. ¿Cómo estás, Tomás? Lucio te habla. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Vos sabés que escuchaba el otro día que esto de presentarse en los concursos, por ahí cuando uno arranca, y recién decías de cómo trabajar los textos y del manejo de la ansiedad. Si te sigue pasando lo mismo de cuando presentabas un texto, un cuento a un concurso, ahora en la publicación. Eh, a ver, los concursos son un poco tramposos, porque por un lado, cuando uno está empezando, son la mejor forma de darse a conocer y de conseguir contactos, o bueno, conseguir la posibilidad de publicar también, sobre todo en este momento particular de la industria. Pero uno siempre manda con mucha ilusión, hay que tratar de no hacerse ilusión, pero si uno está mandando es porque en algún punto cree que tiene posibilidades de ganar. Y después, más allá de la calidad del material, hay un componente muy grande de azar, digamos, y de suerte. Yo los concursos, o sea, gané algunos premios y está bien, los cuentos, el material seguramente estaba bien, pero también tengo mucha suerte, el humor que tenían los jurados cuando lo leyeron, lo que había leído antes, lo que leyeron después, digamos, lo digo también siendo jurado, ¿no? Mm. Uno a veces recibe mucho material y, bueno, lo clasifica como puede con el tiempo que tiene. Entonces hay algo de suerte. Eh, El trabajo ya con un editor es otra cosa. Cuando uno manda un concurso puede quedarse 5 o 6 meses esperando sin recibir respuesta. Bueno, con un editor, digamos, si no tenés un contacto por ahí también. Pero en mi caso, al menos con los editores con los que he trabajado, ya sé que tengo una respuesta como inmediata y que va a haber un feedback y que nada, es un proceso totalmente diferente. y recién nos decías que también vas probando y cambiando un poco la estructura de cómo vas escribiendo. Y respecto a los géneros, ¿qué te va pasando? Porque hoy lo charlábamos cuando arrancábamos, esto de por ahí de no encasillarte en algo puntual, que hay como una mezcla de ciencia ficción, de fantasía, de terror, de cotidianidad. Sí, a mí como que las etiquetas siempre las pone otro, ¿no? Yo no, cuando me siento a escribir no pienso si voy a escribir un cuento de terror o de ciencia ficción o lo que sea. Porque de hecho tampoco soy muy fan en general de los géneros así duros. Me parece que los géneros son medio una caja de herramientas, ¿no? El terror trabaja bien la tensión, la ciencia ficción trabaja bien con otros mundos o con variables o con los cambios que pueden introducir determinadas cuestiones en nuestro mundo. Bueno, el fantástico no es un género en sí mismo, sino que es más bien como un modo y también aporta esta cosa, el extrañamiento de lo sobrenatural o, bueno, esa instancia en la que no se termina de definir lo sobrenatural o lo extraño, ¿no? La etiqueta que más me gusta en general es como la del weird o lo extraño, porque es un poco una mezcla de todo eso. También un género que yo creo que trabajo en un punto es la comedia, Ujú. al menos o la comedia negra, o una comedia medio seca. Por ejemplo, en cine soy muy fan de Karismaki y siempre tengo esas imágenes en la cabeza cuando escribo. O en Argentina, Rejman, que quizás maneja Sí. un tono parecido, más cercano. Entonces creo que por eso, el terror, la comedia, la ciencia ficción, lo fantástico, lo extraño, todo eso está dando vueltas y en algunos cuentos quizás hay algo que resalta más y en otros menos, pero después o yo cuando leo, cuando otra persona lo lee, me va a decir, bueno, esto va por acá, esto es esto. Para mí es el cuento que escribí.
Claro. con esas herramientas, digamos. Al No, momento no de... lo codifico de antemano, básicamente. Claro. Sí. Sí, se entiende. Tomás, cuando vos escribís un cuento, ¿qué buscas generar en el lector? Depende del cuento, supongo. Lo que quiero casi siempre es como transmitir una sensación que es un poco difícil de definir. Yo creo que o sea, es lo que hace un cuento es eso, dejarte una emoción, una sensación, bueno, eso, algo, que creo que si se pudiera definir en 2 o 3 oraciones o en pocas palabras, el cuento no valdría la pena, digamos. O sea, es la experiencia lo que estás transmitiendo. Eh, que solo existe, digamos, en todo el relato. Por eso también esto de que en un cuento no puede sobrar nada, porque todo es parte, me parece, de una misma experiencia. Uno entra a un cuento y sale por el otro extremo en un punto. Claro. Entonces es eso, como una experiencia que tiene como un impacto obviamente emocional y depende de cada cuento. Después hay otras herramientas como la atención, por ejemplo, pero que eso no es quizás lo que uno quiere transmitir, sino lo que sostiene la lectura y la estructura en un punto también. Me agarro de la pregunta de Gonza y de tu respuesta de la experiencia, porque no Sí. sabía cómo comentar esto, que lo voy a comentar. Estaba leyendo el fin de semana Flores que se abren de noche, justamente el primer cuento que da título al libro. Y yo, voy a confesar algo, lo empecé a leer sin saber que era cuento. Yo pensé que era una novela. Entonces, cuando termina el 2, en esta historia de Miguel y Anaí, termina el capítulo 2 del primer cuento, Sí. yo estaba comiendo queso y me levanto a servirme vino y volví todo apurado. Y cuando vuelvo arrancaba el segundo cuento. Y digo, no, porque me había quedado una cosa con esa historia, esto que voy a decir de las experiencias, y digo, terrible. Y me tomé como un rato para arrancar el segundo, porque me había quedado una cosa, viste, de ir viviendo la historia de estos dos chicos ahí en el Delta, que es tremenda. Y hoy a la mañana, que le seguí leyendo, me pasó lo mismo, que digo, a ver qué pasa con Ferdinand, ¿viste? Y estaba con esto del muñequito del último cuento del libro, y la verdad que tengo que felicitar, no sé si está bien o está mal, pero me encantó el libro, es tremendo. Bueno, gracias. Yo Está bueno, me parece que es una buena sensación al final de un cuento, ¿no? Quedarse ahí como en un punto con ganas de más, Sí, es pero que no, lo pero no con la lográs muy sensación bien. de que no haya terminado, de no haber entendido qué pasó. Como, Claro, yo, es un poco ahí como sobre el vacío, ¿no? Justo ahí sobre al borde del precipicio. claro, digo, qué bueno cómo me lo terminó, pues digo, me dejó, y la misma sensación me quedó en los otros en los otros tres. Entonces, digo, cómo está elaborado el Sí, muy final. bien logrado, Sí, porque la verdad es como que te da bronca y a la claro. vez admiración, te genera admiración, porque a mí a veces me pasa que cuando la historia es muy suculenta, muy interesante, por lo general cuando le dan un cierre, siento que el cierre no está nunca a la altura de la historia. Y, Es muy difícil, Ajá. sí. y sacarle el cierre me parece que es genial. Sí, aparte todos los cierres no tienen que ver con o sea, con la trama que viene sucediendo. Hay como una reacción ahí, que tiene que ver, que calculo como en cómo vas laburando los personajes, porque sentí que, primero que son siempre 2 o 3 personajes por cada cuento, que capaz que eso es una característica del cuento y no de la novela, que hay menos gente participando. Y después, se me fue la idea. Ay, Porque me quedé a él le pasó eso en una nota que escuché ayer. Bueno, y eso era todo. Como el cuento. No, ahí está, ahí volví. Que se van redescubriendo los personajes. Entonces digo que el cierre termina siendo otro a como venía. Rompe Sí, con sí, cómo se venía construyendo ese personaje. Sí, total. O sea, pienso mucho en el arco de los personajes y en el arco general, y me parece, como decía antes, digamos, el cuento lo que transmite es una experiencia, y creo que el cuento llega al final cuando esa experiencia está de alguna manera madura, ¿no? Cuando por ahí ya no tiene más para dar. Creo que igual coincide, hay elementos de trama que también, digamos, que trato de equiparar, ¿no? Y que el cuento tenga un cierre. Pero sobre todo que el final es ese, y te das cuenta solo cuando estás llegando al final. Lo ves venir, lo ves de antes, Mm. pero ese es el momento en que, bueno, ya está. Esta historia, estos personajes ya dieron todo lo que tenían para dar. Tomás, y cuando te sentás a escribir
pensando en que vas a publicar o te sentás a escribir solamente por el hecho de decir, bueno, quiero escribir? Te lo pregunto porque hay una frase que dijiste vos, no sé si hace mucho o hace poco, donde decís, necesito escribir mucho para sacarme la basura de encima. Ah, sí, eso. Es una muy buena frase. Estaba en una época. No, a veces uno dice esas cosas, el otro día justo me lo mencionaron también en una entrevista, en una charla. A veces uno dice algo en una entrevista y ni siquiera sé exactamente a qué me refería, quizás, pero lo ponen de titular y queda así como Muy amarillista. grandilocuente. No, eso creo que tiene que ver con, yo qué sé, en la cabeza mi imaginación está siempre trabajando, básicamente, y la literatura, escribir, me sirve para, de alguna manera, descargar eso y para darle una utilidad a esa voz que está siempre en la cabeza. Supongo que me refería a eso, pero si escribo pensando en si voy a publicar, y depende, o sea, también fue cambiando mi experiencia en ese sentido. Mi primer libro lo escribí sin ninguna expectativa, o con sueños, si se querés, o con la fantasía de un día publicarlo, pero con ninguna expectativa real. Eh, y después ya a partir del segundo sabía que tenía la posibilidad de publicarlos y sé que eso en algún momento se va a publicar. Pero de nuevo, tiene que ver también con la pregunta de la ansiedad. Es una instancia que viene después. Si yo pienso ahora que esto se va a publicar, que lo van a leer otros, Claro, mientras lo estoy escribiendo, sí. ya entra, me bloqueo automáticamente. Claro, te condiciona. Tomás, cuando ganas el premio, el Fondo Nacional de las Artes, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Vos siempre habías anhelado publicar o fue más un intento? ¿Esperabas ganarlo? Y como decía antes, uno cuando manda tiene alguna ilusión de ganarlo, pero siendo realista, de hecho, no sé, habré ganado 3 4 premios literarios, pero he mandado a 20 concursos, 30 no sé, fue muchas veces más las que perdí que las que gané. Así que, nada, uno manda con esa ilusión, pero sabiendo que no es muy Y, probable. y, Y me sorprendí, la verdad es que no lo podía creer. Me acuerdo aparte que me llamaron, no sé, a las 8:30, 9 de la mañana, yo estaba durmiendo, me desperté con el teléfono y me llamaba una mujer del Fondo Nacional de las Artes, que ahí que se me olvidó el nombre, para avisarme que había ganado. Yo estaba medio dormido, no podía creer, y le pregunté, mi primera reacción fue, ¿me estás cargando? Muy seria me respondió, no, ¿cómo te voy a estar cargando? No sé, estamos del Fondo Nacional de las Artes. Era como una llamada somos oficial gente y yo seria. estaba claro. Che, Pero claro, yo no soy gente seria, entonces me resultaba extraño. y el hecho de haber ganado ese premio y algunos otros que has ganado, ¿te abre más puertas a la hora de poder publicar? ¿Es más sencillo después? ¿Qué sé yo? Vos después llevas un manuscrito a una editorial como Fiordo y le decís, che, soy Tomás Downey, gané el Premio Nacional de las Artes, me publicó Interzona, tengo esto para publicar. ¿Y te abren la puerta fácilmente o sigue siendo algo, te resultó complejo después poder publicar? No, depende del caso, sí te da visibilidad y obviamente te abre puertas, pero bueno, después depende un montón de variables más. Cuando yo gané el Fondo Nacional de las Artes, en ese momento el premio era literalmente, estaba en las bases, era premio literario y era de fomento a la industria editorial. Entonces el dinero del premio era directamente para el costo del libro. Ah, Claro. Entonces ya ahí directamente tuve varias editoriales que lo querían publicar porque tenían la mitad de sus costos más o menos cubiertos y además con el prestigio que trae el premio, bueno, también les ayuda a vender el libro. Eh, ¿Y ese es y un trabajo que tuviste que hacer vos? ¿Ir a buscar la editorial o la editorial te vino a buscar? no, en ese caso me vinieron a buscar. Yo también salí a buscar o sea, de hecho yo salí a buscar otras editoriales, no me Ajá. dieron bola, después me vinieron a buscar otras, o sea, es toda Ah, mirá. una red así que se fue Sí, cruzando y bueno, después finalmente tuve la oportunidad de publicar Interzona, que era una muy sí, buena oportunidad, sí, que es sí. una editorial que me encanta, que tiene un catálogo espectacular. Y después ya con Fiordo ellos también me propusieron, leyeron mi primer libro y me propusieron publicar algo con ellos. Así que Sí, la verdad es que en ese sentido tuve suerte. contemos. Pero hasta antes de haber ganado el fondo, había mandado varias veces cosas a editoriales, mails, lo normal es que ni siquiera te respondan muchas veces. De hecho, con unos amigos, colegas,
Siempre decimos que vamos a fundar una editorial que no publique libros, pero que responda a todos los correos. Es bueno. Muy amorosamente leemos todo, respondemos, pero no publicamos. Bueno, contemos que el lugar donde mueren los pájaros, perdón, llega una quinta edición, que está acá. Yo trabajo en una librería, traje un ejemplar. Es una quinta edición. Esto habla muy bien de lo bien que le ha ido al libro, en realidad. Tener una Sí, quinta la verdad edición que- es muy importante. Sí, Tomás, salió ¿sabés también que en Chile. perdón, No, en una entrevista, bueno, ahora no sé si el recorte será apropiado o no, pero bueno, vos de última dirás, por favor. decías algo sobre que terminabas de entender muchas veces de qué estabas escribiendo una vez que ya incluso capaz que estaba publicado o que ya estabas circulando el cuento. Eh, ¿Encontrás ahí en la literatura una suerte de búsqueda personal o sentiste que te acercó a cosas que de otra forma no te hubieses podido arrimar? Sí, hay una búsqueda personal, por supuesto, digamos, cuando uno escribe está trabajando con un material como muy íntimo. Incluso la imaginación, ¿no? La imaginación saca de adentro. Y el lenguaje es nuestra matriz de pensamiento, es como Claro. lo que es en lo que nos movemos. Y lo que uno, o sea, que cuente la historia que cuente uno, aunque contemos toda la misma historia, cada uno la va a contar un poco a su manera, con sus palabras y su lenguaje y su estructura de pensamiento y sus conexiones. Así que sí, me sirve para entenderme por ahí un poco en espejo, incluso sobre todo en los cuentos que están más lejos de mí, porque siempre es un ejercicio yo trato de escribir lejos de mí, pero cuanto más me alejo, más veo ahí alguna cosa después. Pero esa instancia, como dije en aquella entrevista, no sé cuál, es algo que viene después, porque cuando estoy escribiendo, y ni siquiera del todo, todos mis textos en un punto son un poco un misterio para mí, de dónde vienen, por qué escribí esto, cómo se me ocurrió aquello, qué conecto. Y me pasa con cuentos que he publicado hace mucho que de repente me viene un chispazo, mira, y entiendo algo. Pero siempre hay como algo que es un poco misterioso y que también es algo que creo que trato conscientemente de plasmar y de transmitir en los cuentos y que para que el lector tenga esa experiencia, también en un punto la tengo que tener yo. Si yo escribía cuentos como súper esquemáticos en los que todo está claro qué significa qué, creo que serían como bastante más chatos. Me parece que hay como una dimensión, algo ahí que siempre está, algo que subyace siempre, que es un poco oscuro, digamos, un poco opaco. Y por qué escribís? No sé. Porque empecé a escribir porque leía mucho. Creo que es como una prolongación natural para alguien que lee mucho. Y porque supongo que siempre tuve una imaginación muy activa, que quizás tiene que ver con haber leído desde chico, porque me parece que la lectura es como combustible para la imaginación. Y porque en algún momento se me ocurrió y me salía más o menos bien. Muy Dije, bien, bueno, acá. No, bueno, pero si te voy a leerlo. los Lo primeros. primero que escribí Sí, no creo que te coincida. escuché en varias entrevistas siendo como diciendo, no, menos mal que lo borré o espero no encontrarlo. De la poesía escuché Pero, que no, decías eso, de pero tu y poesía. poner, ¿no te pasó con esto de corregir la novela que la escribiste hace 3 años? ¿No te pasa decir, uy, que escribí así, no? Sí, ¿Sí? por supuesto. Claro. Pero bueno, hay como una medida. A veces digo eso que escribí, pero después doy un paso atrás y me doy cuenta, bueno, estoy exagerando. Esto está bien, esto está mal, esto se puede mejorar. Y bueno, y vamos de nuevo a corregir y a mejorar esto. Y espero que la próxima lectura no me resulte tan impactante. Pero bueno, también uno no es un lector, por eso necesitas a veces Claro. esas ayudas, digamos, externas, porque del propio material, de hecho, cuanto más tiempo pasa, cuanto más veces lo leyó uno, iba a ser cada vez más crítica la lectura. Y en un punto eso ayuda, porque ser perfeccionista está bueno, digamos, corregir mucho está bueno, pero hay un punto en el que hay que saber parar. De hecho, me ha pasado, siempre lo cuento con mis editores de Fiordo, ya me conocen y saben que a último momento me agarra la locura y quiero seguir corrigiendo, entonces me tienen que frenar. No, ya está, ya Porque está. soy capaz de reescribirte el libro en el fin de semana, te mandarlo a imprenta y no es buena idea, porque cualquier cambio, cualquier cosa necesita sentarse, necesita un tiempo y no es buena idea hacer cambios drásticos a último momento. Y hoy
¿Podés vivir de lo que tiene que ver con relación a la escritura? Vos escuchaba una entrevista de hace unos años y decías que trabajabas en una oficina. Hoy ya podés, no sé, recién escuché hace un rato que haces talleres, porque hablabas de tus alumnos, tus alumnas, y te encargan guiones, entonces hoy ya sí tu vida gira en torno a la escritura o tenés que hacer otra cosa más para Para subsistir. subsistir y sobrevivir. No, hoy sí, igual siempre hay algo más, ¿no? Porque muchos de esos trabajos son como encargos, nada, de terceros. Pero sí, hoy vivo entre las traducciones, los guiones, las clases, no estoy dando talleres en este momento o clínicas, Ah, pero entre esas cosas y mi escritura, hoy por hoy vivo. Pero todo relacionado con el oficio de escritor, quiero decir, a eso Claro, creo que Sí, iba sí, eso. sí. Lucio. Sí, está bien. Sí, todo relacionado con eso. Hace poco, hace el trabajo ese lo dejé hace menos de 2 años. Pero es algo que proyectabas vos de chico, de adolescente, o la verdad que nunca te imaginabas. No, me parece un delirio. De verdad, a veces me miro y digo, wow, estoy a las 2 de la tarde en casa, nada, paro de escribir, me hago el almuerzo, salgo Claro, a caminar con el perro, como manejo mis tiempos. También eso implica, yo estoy descubriendo lo que es ser freelance. Bueno, ya lo hacía en paralelo a mi otro trabajo, o sea que en un punto no es nuevo, pero eh, a veces me doy cuenta que quizás estoy trabajando desde que me levanto claro. hasta la hora de cenar. Eh, pero bueno, nada, Lo disfrutás. obviamente tiene. Sí, igualmente lo disfruto, es algo que me encanta. Bueno, lo disfruto entre comillas, a veces no. Pero, pero sí, o sea, es lo que quiero hacer y la verdad es Mejor que que me una oficina, parece. seguro. Sí, totalmente. Y honestamente, sí, no, si me decías hace 10 años que iba a vivir de esto, no te creía. ¿Y es algo que hiciste que siempre quisiste hacer o qué sé yo, de chico fantaseado con, no sé, jugar a la pelota, ser estrella de rock, actor, qué sé yo, alguna otra cosa? De chico, mi primera fantasía así medio delirante era ser ingeniero robótico, que no sé qué era construir robots, supongo, fantaseado. Bueno, podés Eh, construirlos en unos cuentos. claro, sí. Muy bien. Después, futbolista, me hubiera encantado, pero no, ya desde chico me di cuenta que no era una posibilidad. Hincha de Boca, ¿no? No, de Ferro. De fe. Ah, Qué Ferro, mira, el mirá. cuarto hincha Es de el Ferro que primer hincha. conozco. Ah, ¿en serio? El cuarto que conozco yo, no escritor, o Ah, sea, pero... pensé que iba a ser el primero que entrevista, me Sí, eso imagino. seguro, seguro. O sea, ni siquiera por elección, bueno, uno no es de un club por elección en general, es como viene en la sangre. Eh, ay, No, con lo No, la Ferro me pregunta. distraje. ¿Qué sí. está diciendo? Gonza. Tomás, ¿tenés alguna particularidad a la hora de escribir o de leer? ¿Alguna excentricidad? No, no sé. En un momento era mucho cuando trabajaba en el centro, que iba y venía, de leer caminando, no sé si es una excentricidad. Camilla la semana Sí. Sí. pasada nos dijo lo mismo, que leía Ah, caminando en la mira, calle. me gusta, tenés que estar atento para no. Aparte Pisar depende a caca. dónde, ¿no? En el centro de la Pico no se puede, pero. eh, em, Y, no. y O sea, leo en cualquier lado de cualquier forma cuando tengo tiempo, básicamente. ¿te pasa que por él, cuando hoy decías que salías a caminar con el perro, salías a hacer un mandado o alguna cosa cotidiana, de estar escribiendo mentalmente y pensando y trabajando y decir, che, esto me quedó por acá? ¿Te suele ocurrir eso? ¿O Sí, te todo el concentras? tiempo. Ah, sí, te pasa. O sea, cuando uno está, sobre todo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en la novela, quizás el tiempo de teclado literal, Claro. no sé cuántas horas son por día, pero estoy todo el día pensando en eso. Lo que leo es pensando en eso, las películas que veo son pensando en eso. Cuando cocino, cuando salgo a caminar, cuando salgo a correr, aunque esté haciendo otra cosa, también en Sí, el sí. fondo estoy pensando en eso. Y Nunca, generalmente las ideas muchas veces vienen más cuando uno no está escribiendo. eh, o en realidad cuando uno se destraba sobre todo, cuando uno está obsesivamente pensando en Claro. eso, de repente pensás en otra cosa, te vas y viene solo, ¿no? La solución a determinado problema. Así que sí, y la escritura, siempre vuelvo a la primera pregunta que me hicieron, lo de la ansiedad. Es como una paciencia, ¿viste? Es ir y venir, es como te arrimás y te alejás. No puedes estar encima constantemente. Eh, Hay que un poco jugás a las escondidas si querés con vos mismo. Tenés que. Nada, nada, hay que tomar distancia todo el tiempo, hay que tomar distancia porque si no, como te perdés adentro del material. Y
por ahí fuera del placer, cuando es por encargo, ¿tenés el problema de la hoja en blanco? Lo he tenido muchas veces. Últimamente, la verdad es que hace tiempo no me pasa. Pero porque me pasaba más en un momento que escribía solo me dedicaba a escribir cuentos y estaba todo el tiempo queriendo escribir cuentos nuevos y a veces tenía días que, bueno, me digo, voy a escribir un cuento y a veces no sabía qué. Y ya no me pasa eso. Sobre todo porque ya tengo muchas cosas en las que estoy trabajando y cuando empiezo algo nuevo es porque ya viene, digamos. Ya no me siento nunca a escribir, a ver qué voy a escribir. Y además porque nada, tengo alumnos por ahí para leer sus textos. Tengo textos en los que estoy trabajando en traducciones. Tengo textos propios, más de uno, y tengo siempre uno, dos, o algunos guiones o proyectos. Entonces no tengo... Sí me pasa que me trabo y no sé cómo resolver determinadas cuestiones, pero la hoja en blanco no me pasa. ¿Y qué autor o autora contemporáneo o contemporánea nos recomendarías? Ay, soy muy repetitivo, pero Kelly Link, siempre Ah, recomiendo lo mismo, pero soy muy fanático y estoy muy contento que se tradujeron y se publicaron dos libros de ella que no estaban circulando el año pasado o el anterior, por Evaristo. Uno lo traduje yo, tuve la suerte de que me lo encargaran. Magia para principiantes y Pasan cosas más extrañas. Es una cuentista norteamericana que tendrá, no sé, 55 años, no sé, estoy adivinando, pero por ahí, más o menos joven, que ¿Y, es y un te delirio comunicaste con ella para fantástico. traducirla? Sí, cuando aproveché, siempre El el Cholulí. autor está vivo, cuando uno está Sí. traduciendo, quedan algunas dudas ahí dando vueltas, y aproveché para escribirle y de paso, nada, decirle que era muy fan. Y me tomé el atrevimiento de mandarle un cuento mío que estaba traducido, que está publicado en una página, en una revista de Estados Unidos, y me dijo que lo leyó y que le había gustado. No sé si será cierto, Y sí, Ah, seguro. pero hay fue una, como muy lindo. hay una influencia del cuento norteamericano en tu último libro, ¿verdad? Sí, en general en todo me parece. O sea, he leído mucho. Si me pedís que te nombre cuentistas, los primeros que me vienen a la cabeza son Carver, Kelly Link, y Robert Aickman, que es inglés, pero bueno, digo, es lo primero que me viene a la cabeza. Y bueno, Aickman, por ejemplo, trabaja este tipo de cuentos de 40, 50 páginas. Kelly Link también tiene muchos cuentos que son muy largos. La literatura Casi una norteamericana novela. suele... Y los cuentos de mi último libro son de cuentos de 40 páginas. No creo que no son novelas. No sé si se distingue tanto por la extensión, sino por la densidad. El Mm, cuento, la novela se permite más cerca de una novela, como un poquito más de... se puede ir un poquito más por las ramas, si se quiere, la claro, novela. Y en un punto quizás es más de personaje, claro. y el cuento por ahí es más de situación, más de esto que les decía, de experiencia, no de trama necesariamente, pero hay algo como de esa experiencia que decía antes. Entonces creo que son cuentos porque son muy concentrados, son pocos personajes, transcurren como en un tiempo acotado y giran todos alrededor de una situación muy concreta. Probablemente me puedas traer novels que entren dentro de esa descripción también, pero yo veo ahí una distinción. De todas formas, cuando escribí estos cuentos quería ver, bueno, hasta dónde llega, qué es un cuento, hasta dónde termina. Y quizás haya gente que pueda decir que son nubes o que son otra cosa y argumentarlo perfectamente. Tomás, en el programa tenemos una sección de preguntas ping-pong que solemos hacer y quería preguntarte si tenés algún pasatiempos. Cocinar, quizás, lo ¿Mm? primero que me viene a la cabeza. Me gusta mucho cocinar y es el momento en el que más me puedo relajar, porque nada, no estoy pensando, me pongo música o algo y me gusta la tarea manual, los tiempos de la cocina, hay que tener paciencia, hay que estar ahí esperando determinadas cosas, hay que ser prolijo, y eso me calma y me ayuda también a eso, como en el fondo, como decía antes, siempre las soluciones a los problemas provienen en esos momentos, cuando estás haciendo otra cosa, eh, que te, que te acalla un poco la cabeza. ¿Y te Así gusta que te gusta toda la ceremonia de la cocina? Eso, ir a comprar, seleccionar lo que vas a cocinar, elegir la receta, o abrir la heladera y decir, bueno, a ver qué tengo para cocinar y...
te Mira, zambullís. las dos cosas. Desde que trabajo en casa, muchas veces al mediodía, sobre todo, es abrir la heladera y ver qué hay, qué Claro. puedo inventar. Que es divertido cuando sale bien. Y Es no divertido tengo cuando que tenés varias almorzar. cosas. Claro. Sí, bueno, muchas veces no tengo nada, y entonces, bueno, es un huevo y una zanahoria por ahí. Sí, pensé zanahoria, huevo y aceituna. El omelette. Lo que hay siempre. El omelette Y te lo bueno, sí, entra. Sacá la una varita, tos- ¿viste? Claro, bueno, muchas veces sale huevo revuelto, una tostada y huevos revueltos de almuerzo, pero bueno. Pero también me gusta lo otro, me gusta invitar gente a comer y preparar. Ahora empezó la temporada de guisos, por ejemplo. Uy, qué linda Hacer guiso de temporada. lentejas y bueno, lleva tiempo, hay que ir a la verdulería, a la Sí, carnicería, sí, distintas sí, cosas. Poner Sí, en sí. remojo. Tomás, Claro, tenés que cortar, sí, 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 la mise en place. claro. ¿y una comida? ¿Tenés alguna especialidad? ¿Alguna comida que te guste mucho? Mira, soy muy carnívoro. Mi comida favorita te diría que es en general la carne con papa. O sea, puede ser Guido milanesa Zuller con nos papas dijo lo mismo. fritas. Guido Zuller, mirá. No, bien, pollo con papas, pollo pollo con papas, papa. me gusta. Sí, sí. No, me río porque estuve mi apellido es irlandés. Estuve en Irlanda hace poco y fui a un museo y había una muestra que todavía no estaba, que se inauguraba el mes siguiente en Cork, una ciudad como al sur. Que la muestra se llamaba Meat and Potatoes, o sea, carne y papas. Eran todo, y dije, bueno, ok, de acá viene un poco, no es que me lo inventé. Es de la Pero bueno, sa- de la obviamente, sangre. ¿no? Es también la costumbre familiar. Claro. Pero como te decía, milanesa con papas fritas, carne al horno con papas, un bife con puré, cualquiera de esas variaciones me van a Me dejar muy encanta. contento. Compro todo, yo también compro todo. ¿Y una palabra? Uf. Te digo lo primero que me viene a la cabeza, hipopótamo. No sé. Son carnívoros como vos. No sé, no tengo explicación, fue lo primero que se me ocurrió cuando me hiciste la pregunta. ¿Y una película? Hay muchas. Pero también voy a seguir mi instinto. Lo primero que viene a la cabeza, hay un montón, pero Embriagado de amor, Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. ¿Una canción? Susan de Leonard Cohen. Ah, qué linda. ¿Y un guión? El de alguno de Charlie Kaufman, el de no sé si quiere ser John Malkovich o el de Jim Carrey y Kate Winslet, me fue el nombre. El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Eterno Resplandor. Alguno de esos Claro, dos. sí. ¿Y llevarías algún cuento tuyo a pantalla y en ese caso cuál? Bueno, estoy adaptando, no quiero contar demasiado porque está todavía en proceso, pero estoy adaptando un cuento del último libro que en teoría se filmaría, La paciencia, el de la mujer que hace resucitar al hijo. Estamos Tremendo. trabajando en el guión. Qué bien, qué buena información esa. Tomás, y yo te quiero hacer por ahí la última, o una de las últimas. Relacionado con esto que hoy decías de las recomendaciones literarias que te preguntaba Gonza. No en relación a lo que más te gusta o algún autor que te guste mucho, que sea una influencia en vos, sino ¿qué fue lo último que leíste, qué sé yo, en estos últimos 2 o 3 meses que dijiste, che, qué bueno que está esto, qué bien escrito que está, qué linda edición, qué linda... Ay, como te decía, estoy leyendo poco. Bueno, cosas sobre todo por trabajo. Y cuando me hacen esa pregunta se me pone la mente en blanco con bastante frecuencia. No tenés el problema de la hoja en o- blanco, o- sino de la mente en blanco. Sí. Sí. O sabés cuál, la puedo reformular, ¿cuál sería tu pendiente del año? ¿O te quedó algo pendiente que decís, che, me hablaron mucho sobre este libro y todavía no lo leí, tengo ganas de leerlo? No sé si me hablaron mucho, pero lo tengo ahí y me cuesta empezarlo porque es muy largo, pero quiero leerlo con muchas ganas porque soy muy fan del autor. Big Rip de Ricardo Romero. Ah, es nuevo, sí, es un libro grande. Va, no es tan nuevo, Salió pero... hace ya sí, 2 2 o años 3 años, y sí. pico. Sí, es un Ahora libro salió grande. una segunda edición. Y sí, tiene como casi Sí. 1000 páginas. Sí, sí, mira. Y tengo que encontrar el momento de empezarlo. Bien. Bueno, Tomás, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus Gracias. palabras. La verdad es un placer escucharte, pero el placer es mayor el de leerte. La verdad nos encantó, nos encantaron todos tus
Tus libros. Tus libros leímos todos, así que esperamos esa novela, esperamos esa película, así que muchísimas gracias. A ustedes. Chao, Tomás. Adiós.